Marido humilla a su mujer en el hospital, pero el doctor revela un secreto impactante. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Camila despertó antes del amanecer, como todos los días, con el sonido del despertador de Andrés retumbando en la habitación. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido para no incomodar a su marido. Aunque él estaba profundamente dormido, cualquier movimiento brusco podía irritarlo, y ella prefería evitar cualquier motivo que le diera una excusa para reprocharle algo desde temprano. Caminó hasta la cocina y empezó a preparar el desayuno. Café caliente, pan recién tostado y huevos como a Andrés le gustaban. Todo debía estar listo antes de que él bajara. Así había sido desde que se casaron, y aunque en el fondo sentía que su vida giraba únicamente en torno a satisfacer a su esposo, ella se repetía que eso era parte del amor. Su madre siempre le había enseñado que las buenas esposas debían saber sacrificarse por sus maridos, que una mujer debía ser paciente y tolerante para mantener su hogar unido. Y Camila lo había tomado como una verdad absoluta. Mientras terminaba de colocar la mesa, sintió una punzada de mareo. Se detuvo por un momento, apoyándose en la encimera de la cocina y respirando hondo. No era la primera vez que le pasaba. Desde hacía semanas, su cuerpo le enviaba señales de que algo no estaba bien. Cansancio extremo, dolores de cabeza persistentes, náuseas constantes. En las últimas noches, ni siquiera lograba dormir bien, pero Andrés nunca había notado nada, o más bien lo notaba pero lo ignoraba por completo. Cuando él bajó las escaleras, impecablemente vestido con su traje de oficina, ni siquiera le dirigió una mirada. Se sentó en la mesa y tomó el periódico, como hacía cada mañana. Camila se apresuró a servirle el café, tratando de no parecer cansada. «Otra vez con esa cara de agotada», murmuró él sin apartar la vista del periódico. Ella forzó una sonrisa. «Solo ha sido una mala noche. Siempre estás igual. No sé por qué te quejas tanto si ni siquiera trabajas». Las palabras de Andrés eran un filo cortante que se clavaba en su pecho. Camila nunca respondía. Sabía que intentar defenderse solo empeoraría las cosas. Para él, su labor en casa no era un esfuerzo real. Limpiar, cocinar, encargarse de todas las tareas domésticas no contaba como trabajo. En su mente, ella solo pasaba el día sin hacer nada, esperando a que él regresara del trabajo. Camila se quedó en silencio, observándolo. Años atrás, cuando se conocieron, Andrés no era así, o al menos eso creía. Era un hombre carismático, con una sonrisa encantadora y una seguridad que la había cautivado desde el primer momento. Cuando él le propuso matrimonio, ella sintió que su vida estaba completa. Pero después de la boda, algo en él comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeños comentarios, pequeñas actitudes que parecían insignificantes. Poco a poco, sus críticas se hicieron más constantes, sus exigencias más pesadas y su indiferencia más dolorosa. Camila intentó convencerse de que todo era parte de la rutina de un matrimonio, que Andrés solo estaba estresado con el trabajo, que ella debía ser más comprensiva. Pero con el paso de los años, se dio cuenta de que no importaba cuánto se esforzara, Andrés nunca estaba satisfecho. A lo largo del día, mientras limpiaba la casa, los mareos regresaban. El cansancio la abrumaba de tal manera que a veces sentía que sus piernas no podrían sostenerla. Pero no podía detenerse. Andrés odiaba llegar a casa y encontrar algo fuera de lugar. Cuando llegó la noche, Camila sintió un leve alivio. Al menos en las pocas horas antes de dormir, Andrés la dejaba en paz. Después de la cena, él se fue al estudio y ella recogió la mesa. Mientras lavaba los platos, sintió una opresión en el pecho. Se detuvo un momento, cerrando los ojos. No podía seguir ignorando los síntomas.
Algo no estaba bien. Esa noche, cuando se acostaron, ella reunió el valor para hablar. Andrés, creo que debería ir al médico. Me he sentido muy mal estos días. Él, que estaba revisando su teléfono, ni siquiera levantó la mirada. ¿Para qué? Seguro, es cansancio o estrés. Descansa un poco más y se te pasará. No creo que sea solo cansancio. He tenido mareos, dolores constantes. Camila, siempre estás inventando algo, dijo con fastidio. Es como si necesitaras atención todo el tiempo. Ella sintió su garganta cerrarse. Andrés apagó la lámpara de su lado y se giró para dormir. Camila se quedó mirando el techo en la oscuridad. Había dedicado su vida entera a él. Había hecho todo lo que podía para hacerle feliz, pero ni siquiera cuando su cuerpo comenzaba a fallarle, él mostraba la más mínima preocupación. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar las lágrimas. Sabía que algo estaba mal en su cuerpo, pero más que eso, empezaba a entender que algo estaba roto en su matrimonio, y quizás lo había estado desde el principio. Camila abrió los ojos con pesadez, sintiendo una extraña presión en la cabeza. Había pasado otra noche en vela, girando de un lado a otro en la cama, incapaz de conciliar el sueño. El cuerpo le pesaba más de lo normal y su respiración era lenta, como si algo dentro de ella estuviera drenando su energía. Se incorporó con esfuerzo, pero en cuanto intentó ponerse de pie, una fuerte sensación de vértigo la obligó a sostenerse del borde de la cama. El mundo a su alrededor parecía inclinarse de manera extraña, como si el suelo estuviera moviéndose bajo sus pies. Se llevó una mano a la frente, tratando de estabilizarse. Cerró los ojos y respiró profundamente, esperando que el mareo pasara. ¿Qué haces? La voz de Andrés la sobresaltó. Él estaba en la puerta del baño, con el rostro impaciente. Camila tragó saliva y se enderezó lentamente. Me sentí un poco mareada. Creo que siempre estás igual, la interrumpió él, negando con la cabeza. No sé por qué te quejas tanto. Ni siquiera haces nada todo el día como para estar cansada. Camila bajó la mirada, como siempre hacía cuando él hablaba de esa manera. Había aprendido con los años que discutir con Andrés era inútil. Él siempre tenía la razón, y si ella intentaba defenderse, terminaba sintiéndose aún peor. Aún así, algo dentro de ella, una pequeña chispa de indignación, se encendió. No estoy inventando nada, dijo en voz baja. Realmente me siento mal. Andrés soltó una risa sarcástica. Pues vístete y deja de quejarte. Tenemos que ir al supermercado y no quiero perder más tiempo. Sin darle oportunidad de responder, Andrés salió de la habitación. Camila se quedó quieta por un momento, sintiendo cómo el peso de su cuerpo se volvía insoportable. No podía seguir ignorando esto. Algo en su interior gritaba que algo estaba mal, que su cuerpo estaba enviándole señales de advertencia que no debía desoír. Pero Andrés no lo veía de esa manera. Para él, ella solo era una exagerada. Más tarde, en el supermercado, trató de mantenerse firme. Caminaba junto al carrito, obligándose a actuar con normalidad. Andrés se adelantaba entre los pasillos, escogiendo cosas sin preguntarle qué necesitaban en casa. Camila estaba acostumbrada a eso. Él nunca tomaba en cuenta su opinión, porque según él, ella no entendía de administración del hogar. Cada paso que daba le costaba. Sentía el calor del lugar pesándole en los hombros, la luz de los fluorescentes parpadeando en 1990. Su visión. Su respiración se volvía pesada y por un momento el sonido de su alrededor comenzó a distorsionarse. Se sostuvo del carrito, pero sus manos temblaban. Luego, todo se volvió borroso. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió que alguien la llamaba. «Señora, ¿está bien?». Una voz desconocida la sacó del vacío.
Abrió los ojos lentamente y se encontró en el suelo del supermercado, con varias personas rodeándola. Una mujer mayor la miraba con preocupación, sosteniéndole la mano. Se desmayó de repente, explicó otra persona. ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? Camila parpadeó, confundida. Su respiración era entrecortada y sentía la garganta seca. No, estoy bien, solo necesito un momento. Pero apenas intentó levantarse, sintió el mismo mareo sofocante. La mujer que la sostenía le ayudó a incorporarse y justo en ese momento Andrés apareció. ¿Pero qué demonios pasó? Su tono no era de preocupación, sino de molestia. Su expresión no reflejaba miedo por ella, sino fastidio. «Se desmayó, joven», dijo la mujer mayor con un dejo de reproche en la voz. «Parece que no. Se siente bien». Andrés le dirigió una mirada rápida a Camila y luego suspiró, como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. Siempre igual, exagerada como siempre. Camila sintió el ardor en su pecho, pero no dijo nada. Andrés agradeció de mala gana a la mujer y prácticamente arrastró a Camila fuera del supermercado. En el auto, el silencio fue sofocante. Cuando llegaron a casa, ella intentó hablar de lo que había pasado, pero él la interrumpió con una risa sarcástica. «No necesitas un médico, solo descansa y deja de hacer tanto drama». Camila se encerró en su habitación y se dejó caer en la cama con el corazón latiendo desbocado. Esa tarde, su hermana Elena pasó por la casa para visitarla. Tan pronto la vio, frunció el ceño. «¿Estás bien? Pareces agotada». Camila dudó antes de responder. «Creo que necesito ver a un médico, pero Andrés dice que es una tontería». Elena apretó los labios con fuerza. «¿Y desde cuándo Andrés es doctor?» Camila sonrió débilmente. Su hermana siempre había sido la única persona que la entendía realmente. «Desde nunca, pero ya sabes cómo es». «Dice que exagero. Todo». Elena cruzó los brazos. «Camila, tienes que hacerte revisar. No importa lo que él diga. Si tu cuerpo te está avisando que algo anda mal, debes escucharlo». Camila quería creerlo. Pero Andrés había influenciado su manera de pensar durante tanto tiempo que aún le costaba confiar en sí misma. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, sintió el peso de la realidad aplastándola. No podía seguir ignorando esto. Y, más que nada, no podía seguir ignorándose a sí misma. La casa estaba llena de risas y voces animadas. La mesa del comedor estaba perfectamente decorada con copas de vino y platos, con un menú que Camila había preparado cuidadosamente durante todo el día. Andrés había insistido en organizar una cena con algunos amigos del trabajo, una oportunidad, según él, para reforzar su imagen entre sus colegas y demostrar que tenía una vida familiar impecable. Camila, agotada desde la mañana, había seguido cada uno de los deseos de Andrés sin quejarse. Se aseguró de que la casa estuviera impecable, de que la comida estuviera en su punto exacto, de que cada detalle estuviera planeado para que su esposo se sintiera satisfecho. Pero a medida que avanzaba la noche, el cansancio la golpeaba con fuerza. Su cabeza pesaba, su visión se volvía borrosa y por momentos las voces a su alrededor parecían alejarse. Trató de mantenerse firme, obligándose a sonreír y a seguir sirviendo la mesa, aunque su cuerpo le enviaba señales claras de que algo estaba muy mal. Mientras pasaba una bandeja con pan a uno de los amigos de Andrés, sintió cómo sus piernas flaqueaban. Un calor sofocante subió por su pecho y de repente la habitación comenzó a girar de manera incontrolable. Todo se oscureció en un segundo. Cuando abrió los ojos, lo primero que sintió fue el frío del suelo contra su mejilla. A su alrededor, el murmullo de varias voces se mezclaba con un zumbido en sus oídos. «Camila». La voz de Elena, su hermana, sonaba alarmada, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, escuchó la voz de Andrés. «Por Dios, qué escándalo».
Su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Alguien la ayudó a sentarse y vio a varios de los invitados de Dinos Andrés observándola con expresiones entre la sorpresa y la incomodidad. Elena estaba a su lado, sosteniéndole la mano, con el rostro pálido de angustia. «Estás helada, tenemos que llevarte al hospital». «No es nada», trató de decir Camila, pero su voz salió débil. «Claro que no es nada», interrumpió Andrés con una risa irónica. «Camila siempre ha sido así de dramática». Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Elena lo fulminó con la mirada. «¿Dramática? Se acaba de desmayar en medio de la cena». Andrés bufó, pasando una mano por su rostro como si estuviera lidiando con un problema menor. «Si la llevamos al hospital, nos harán esperar horas para que luego digan que es cansancio o estrés». Elena se levantó de golpe. «Si tú no la llevas, lo haré yo». Andrés apretó la mandíbula. Sabía que si dejaba que Elena se encargara, quedaría como un esposo desconsiderado frente a todos sus amigos. Finalmente, con un suspiro exasperado, la ayudó a ponerse de pie. «Vamos, antes de que sigas dando pena». El camino al hospital fue silencioso. Andrés conducía con el ceño fruncido, golpeando el volante con los dedos. Camila, con la cabeza apoyada en el vidrio, trataba de no derrumbarse más de lo que ya estaba. Al llegar a urgencias, Andrés la hizo bajar con rapidez y entraron al hospital. La sala de espera estaba llena de pacientes y una enfermera se acercó para registrar su ingreso. «¿Qué ocurrió?», preguntó con tono profesional. Antes de que Camila pudiera responder, Andrés se adelantó. «No es nada grave. Se desmayó en casa, pero seguramente es cansancio». La enfermera levantó una ceja. «Si perdió el conocimiento, es mejor que un médico la revise». Andrés suspiró con impaciencia. «Claro, pero seguro nos harán esperar horas solo para decirnos que es algo sin importancia. Hay pacientes más urgentes que deberían ser atendidos antes». Varias personas en la sala de espera dirigieron sus miradas hacia él con desagrado. Camila sintió un nudo en la garganta. Quería hablar, decir algo, pero estaba demasiado débil. «Vamos a tomarle los signos vitales y llevarla con un médico», dijo la enfermera con calma, ignorando el comentario de Andrés. Camila fue llevada a un área de evaluación donde la recostaron en una camilla. Andrés se quedó de pie, mirando su reloj con impaciencia. «Si esto va a tardar, dime y me voy a casa. Tengo cosas que hacer». Camila sintió un profundo dolor en el pecho. Pero antes de que pudiera responder, la cortina se abrió y apareció un médico de bata blanca con expresión seria. «Buenas noches, soy el doctor Ramiro. Me informaron que tuvo un episodio de desmayo. ¿Cómo se siente?». Camila intentó responder, pero Andrés lo hizo primero. «Doctor, con todo respeto, pero creo que esto es una exageración. Mi esposa siempre ha sido un poco frágil. Seguro no es nada grave». El doctor Ramiro lo miró con una expresión inescrutable. «Señor, prefiero escuchar la versión de la paciente». Camila se armó de valor y habló con voz débil. «He tenido muchos mareos. Me siento cansada todo el tiempo. Esto ya me ha pasado antes, pero nunca tan fuerte». El médico asintió, tomando notas en su expediente. «Vamos a hacerle algunos exámenes para asegurarnos de que todo esté bien». Andrés resopló. «¿Es realmente necesario? No podemos simplemente darle algo para que descanse y ya está». El doctor Ramiro lo observó con atención, con una mirada que reflejaba un claro juicio. Cuando alguien pierde el conocimiento, siempre es necesario investigar la causa. Puede ser un simple cuadro de fatiga o algo más grave. Pero para eso estamos aquí, para averiguarlo. Camila sintió una punzada de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba poniéndola como prioridad. «Le haremos análisis de sangre y una tomografía. Necesito descartar varias posibilidades».
¿Tomografía? ¿No es demasiado?, preguntó Andrés con incredulidad. El médico se cruzó de brazos. ¿Prefiere arriesgarse a que su esposa tenga un problema de salud grave sin ser diagnosticado a tiempo? Andrés abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Camila lo miró de reojo y notó por primera vez un leve atisbo de incomodidad en su expresión. Quizás, por primera vez, Andrés comenzaba a entender que esto no era un simple capricho. Quizás, por primera vez, sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Las luces frías del hospital titilaban levemente sobre la habitación en la que Camila esperaba en silencio. Estaba acostada en la camilla, con la mirada fija en el techo, sin fuerzas para decir nada. A su lado, Andrés se mantenía de pie, revisando su teléfono con una expresión de impaciencia. No había cambiado de actitud desde que llegaron. Para él, todo seguía siendo un inconveniente menor, una exageración, una pérdida de tiempo. El doctor Ramiro aún no había regresado con los resultados de los exámenes. Camila podía sentir la tensión en el ambiente, pero no era la primera vez que experimentaba ese tipo de vacío con Andrés. A lo largo de los años, se había acostumbrado a su frialdad, a su indiferencia. Sin embargo, esta vez, algo dentro de ella se sentía distinto. Algo le decía que nada volvería a ser igual. Andrés resopló y miró su reloj. Esto está tardando demasiado. Siempre es lo mismo en los hospitales. Hacen un escándalo por cualquier cosa. Camila cerró los ojos. Se sentía débil, exhausta, y su cuerpo parecía pesar más de lo normal. No tenía fuerzas para discutir. Ya no. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el tenso silencio. El doctor Ramiro entró con un sobre. En la mano, su expresión seria, caminó lentamente hasta quedar frente a la cama de Camila y luego dirigió su mirada a Andrés. «Señor, por favor, siéntese». Andrés dejó escapar una risa seca, como si la indicación le pareciera ridícula. ¿Sentarme? ¿Por qué? No creo que esto sea tan grave. Ya sabemos cómo es Camila, siempre exagerando las cosas. El médico no reaccionó a la burla. En cambio, abrió el sobre y sacó los papeles de los resultados. Su mirada era firme, su tono mesurado pero grave. «Señor, no es exageración. Su esposa tiene una enfermedad degenerativa seria». La sonrisa burlona de Andrés desapareció al instante. ¿Qué? Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que algo andaba mal, pero escuchar esas palabras en voz alta era como recibir un golpe en el pecho. El doctor Ramiro continuó imperturbable. «Hemos detectado signos claros de una afección neuromuscular progresiva. Por los síntomas que ha estado experimentando y los resultados de sus análisis, es evidente que su condición lleva años desarrollándose sin tratamiento». Andrés parpadeó, sin comprender del todo. ¿Años? No, eso no es posible. Si fuera algo tan grave, lo habríamos notado antes. Su esposa ha estado mostrando síntomas durante mucho tiempo. Mareos, debilidad extrema, fatiga crónica. Todo esto indica que su enfermedad ha avanzado significativamente. Si hubiera recibido atención médica antes, quizás habríamos podido ralentizar su progreso. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Andrés sintió cómo el peso de esas palabras se clavaba en su pecho como un puñal. La imagen de Camila diciéndole una y otra vez que se sentía mal, que algo no estaba bien, pasó fugazmente por su mente. Y él había ignorado cada una de esas advertencias. Su garganta se cerró. Pero ella parecía estar bien. El doctor lo miró fijamente. Las enfermedades silenciosas son las más peligrosas. No siempre muestran signos evidentes hasta que el daño es irreversible. Andrés tragó saliva. Su mente intentaba encontrar una manera de evadir la culpa, de justificar sus acciones, pero no había excusas.
No había argumentos que pudieran borrar el hecho de que él había minimizado todo, que se había burlado de su esposa cuando ella necesitaba ayuda. Se giró lentamente hacia Camila. Ella lo miraba, pero no con ira. No había rencor en sus ojos, ni rabia contenida. Solo había cansancio, resignación. Andrés sintió cómo su estómago se encogía. Quiso acercarse más, tomar su mano, decir algo, cualquier cosa, pero cuando intentó hacerlo, Camila la retiró con suavidad. Ese simple gesto lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Camila... Su voz sonó quebrada, irreconocible incluso para él mismo. Yo... No supo cómo continuar. El doctor Ramiro guardó los documentos y suspiró. Señora Camila, ahora lo importante es enfocarnos en su tratamiento. Es necesario que tomemos medidas de inmediato para mejorar su calidad de vida. Camila asintió, sin apartar la vista de Andrés. Él sintió una punzada de desesperación. Su mente trataba de buscar una solución, de aferrarse a la posibilidad de que todo pudiera arreglarse, de que esto no fuera tan grave como sonaba, pero en el fondo lo sabía. Lo había perdido todo y ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora. Camila despertó en la habitación del hospital, con la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana. Su cuerpo aún se sentía débil, pero su mente estaba más clara que nunca. Durante años había despertado con la misma rutina, consciente, las mismas preocupaciones, con la necesidad de satisfacer a Andrés por encima de cualquier otra cosa. Pero en ese momento, tumbada en la cama, con una aguja conectada a su brazo y el sonido rítmico del monitor a su lado, sintió algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba centrada en Andrés. No estaba preocupada por si él estaba molesto, si se sentiría irritado por su estado, si pensaría que ella estaba exagerando. Por primera vez, el único pensamiento que la dominaba era ella misma, su cuerpo, su salud, su vida. No tardó en notar la presencia de Elena a su lado. Su hermana estaba sentada en una silla junto a la cama, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Cuando Camila giró la cabeza hacia ella, Elena suspiró. Por fin despiertas. Camila intentó sonreír, pero la fatiga se lo impidió. ¿Cuánto tiempo he dormido? Unas horas. El doctor dijo que necesitabas descansar después de los exámenes. Camila asintió lentamente. No quería pensar en esos exámenes. No quería pensar en el diagnóstico que había escuchado la noche anterior. Elena se inclinó un poco hacia adelante y tomó su mano. Camila, escúchame bien. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Camila cerró los ojos por un instante. Sí, se daba cuenta. Pero admitirlo en voz alta era otra cosa. Has pasado años sintiéndote mal, años ignorando lo que tu cuerpo te decía porque él te convenció de que eras una exagerada. La voz de Elena estaba cargada de emoción contenida. Y ahora mírate, estás aquí, en un hospital, porque nunca te tomaron en serio. Camila sintió un nudo en la garganta. No fue solo él, yo también me convencí de que no era importante. Elena negó con la cabeza. Eso fue porque él te lo hizo creer. Camila, Andrés nunca te ha valorado, nunca ha cuidado de ti. Todo lo que ha hecho es absorberte hasta que te quedaste sin fuerzas. El silencio entre ellas se hizo denso. Camila sintió un escalofrío recorrerle la piel, pero esta vez no era por su enfermedad. Era porque, en el fondo, sabía que Elena tenía razón. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Andrés entró. Llevaba una bolsa en la mano con un gesto más calmado de lo habitual. «Te traje algo de comida», dijo, dejando la bolsa en la mesa al lado de la cama. Elena lo miró con frialdad, pero no dijo nada. Andrés ignoró su presencia y se dirigió a Camila con un tono inusualmente suave. «¿Cómo te sientes?». Camila lo observó en silencio por unos segundos. Había algo extraño en él.
Su expresión, su manera de hablar, no era la arrogancia habitual, ni la indiferencia con la que siempre la trataba, pero tampoco era real preocupación. «Estoy mejor», respondió ella con voz baja. Andrés asintió, como si esperara esa respuesta. Luego se sentó al borde de la cama y tomó su mano entre las suyas. «Camila, quiero que sepas que lamento mucho todo esto. No tenía idea de que estabas tan enferma». Camila sintió la presión de sus dedos sobre los suyos, pero no encontró calor en su tacto. Lo miró a los ojos y por primera vez vio algo en él que no había visto antes. Miedo. No miedo por ella, miedo de perderla. «Voy a estar contigo en esto», continuó. «Andrés, voy a asegurarme de que tengas el mejor tratamiento, de que no te falte nada». Elena soltó una risa sarcástica desde la silla. «Ahora sí te importa». Andrés la fulminó con la mirada. «No es el momento para discusiones. Estoy tratando de arreglar esto». «¿Arreglar qué, Andrés?», intervino Camila, su voz más fuerte de lo que esperaba. Andrés la miró con sorpresa. «¿Cómo se arregla todo lo que ya pasó?». Él frunció el ceño. «Sé que cometí errores, pero ahora quiero hacer las cosas bien». Camila sintió un vacío en el pecho. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, con que Andrés finalmente la viera, la valorara, la tratara con el amor que siempre había esperado. Pero ahora, al escucharlas, solo sentía cansancio. El doctor Ramiro apareció en la puerta en ese momento. Su presencia impuso un silencio en la habitación. «Señora Camila, ¿podemos hablar un momento?». Camila asintió y el doctor la miró con una expresión serena. «Hemos analizado sus resultados y estamos estableciendo un plan de tratamiento. Pero hay algo más que quiero que entienda». Camila sintió un escalofrío. «¿Qué cosa?». «Su estado de salud se ha deteriorado porque no recibió atención a tiempo. Y, aunque ahora vamos a hacer todo lo posible para estabilizar su condición, el mayor problema aquí no es solo su enfermedad». Camila frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El doctor cruzó los brazos y miró primero a Andrés, luego a ella. «Quiero decir que si no cuida de su bienestar emocional, su recuperación será mucho más difícil. El estrés y la ansiedad pueden afectar gravemente su progreso». Las palabras del doctor resonaron en su mente como un eco. Andrés frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso con su enfermedad?». El doctor Ramiro lo miró con severidad. «Mucho más de lo que cree, señor. El cuerpo y la mente están conectados. Si la paciente sigue en un entorno que le genera angustia, su salud se verá afectada, sin importar el tratamiento que reciba». Camila sintió que su corazón latía con fuerza. Elena apretó su mano. «¿Escuchaste eso?», susurró su hermana. «No puedes seguir en esta situación». Por primera vez, Camila lo consideró de verdad. Andrés notó la expresión de su esposa y sintió un pánico que nunca había experimentado antes. Camila se estaba alejando y esta vez temía que fuera para siempre. Andrés nunca había sido un hombre que dudara de sí mismo. Siempre había vivido con la certeza de que tenía el control, de que todo estaba en sus manos, de que el mundo giraba a su favor. Pero en los últimos días, algo dentro de él se había quebrado. Por primera vez en su vida, sentía que estaba perdiendo algo que no podría recuperar. Desde que Camila había sido diagnosticada, todo parecía haber cambiado. Pero lo más aterrador para él no era la enfermedad de su esposa, sino la manera en que ella lo miraba ahora. Antes, sus ojos siempre estaban llenos de paciencia, de comprensión, de una lealtad inquebrantable que él nunca había valorado realmente. Ahora en su mirada no quedaba rastro de ese amor. Había algo más, algo que le ponía los nervios de punta. Indiferencia. Andrés había pasado su vida entera creyendo que Camila siempre estaría ahí, sin importar lo que hiciera.
Sabía que no la trataba bien, sabía que muchas veces la ignoraba, que se burlaba de sus preocupaciones, que la hacía sentir invisible, pero jamás pensó que eso tendría consecuencias. Ahora cada gesto de ella, cada silencio, cada desvío de mirada, le hacían darse cuenta de lo que nunca quiso ver. Una tarde, mientras Camila descansaba en la habitación del hospital, Andrés decidió quedarse con ella más tiempo. Se sentó a su lado y la observó dormir, notando lo frágil que se veía. Antes, nunca se habría detenido a contemplarla de esa manera. En su mente, siempre estuvo convencido de que era él quien tenía el poder en la relación, que ella dependía de él. Pero en ese momento, mirando su respiración pausada, se dio cuenta de que siempre había sido al revés. Cuando Camila despertó y lo vio sentado allí, su expresión fue neutral. No mostró sorpresa, ni alivio, ni molestia. ¿Sigues aquí?, preguntó con voz serena, sin emoción alguna. Andrés sintió una punzada en el pecho. Quería quedarme contigo un rato más. Ella asintió y desvió la mirada hacia la ventana. Puedes quedarte si quieres. Su tono era educado, casi cortés, pero no tenía calidez. Andrés intentó acercarse, intentó tocar su mano, pero ella la retiró con delicadeza. No con rechazo, sino con la naturalidad de quien ya no sentía necesidad de su contacto. En ese momento, Andrés sintió el golpe de la realidad con toda su fuerza. Camila ya no lo veía como antes. Esa noche, cuando regresó a casa, algo lo perturbó profundamente. Por primera vez en años, sintió que el hogar se sentía vacío. Camila aún estaba en el hospital, pero la casa ya no parecía la misma sin ella. Siempre había dado por sentado que, sin importar lo que pasara, ella estaría allí, esperando por él. Pero ahora, la posibilidad de que eso cambiara lo atormentaba. Empezó a recordar momentos que antes había ignorado. Camila, sirviéndole la cena con una sonrisa cansada, mientras él apenas le dirigía la palabra. Camila preguntándole cómo había sido su día y él respondiendo con un simple normal antes de volver a mirar su teléfono. Camila tratando de decirle que se sentía mal y él minimizando sus palabras con un comentario sarcástico. Se llevó las manos a la cara sintiendo un nudo en el estómago que no desaparecía. Los días pasaron y Andrés intentó ser un hombre diferente. Se mostró más atento. Intentó hablar con Camila con más cariño. Trató de demostrarle que estaba allí para ella. Pero cada vez que lo hacía, se encontraba con la misma barrera. Camila no lo rechazaba de manera agresiva, pero tampoco le daba ninguna entrada. Respondía con amabilidad, con cortesía, pero con una distancia que le resultaba insoportable. Andrés empezó a darse cuenta de que el problema no era que ella estuviera enojada con él. Eso significaría que aún le importaba, que aún había algo que salvar. Pero lo que lo aterraba era que Camila parecía estar dejando de sentir algo por él. Una noche, mientras la visitaba en el hospital, Camila estaba hablando con Elena. Su hermana la hacía reír y Andrés notó que, en ese instante, ella parecía genuinamente feliz. Pero cuando se percató de su presencia, la expresión en su rostro cambió. No fue enojo ni tristeza, fue simplemente un cambio sutil, como si la alegría que sentía con Elena no pudiera existir cuando él estaba cerca. Se sintió como un extraño en su propia historia. El día en que Camila recibió el alta, Andrés fue a recogerla. Pensó que sería un nuevo comienzo, que al regresar a casa todo volvería a la normalidad. Pero cuando salieron del hospital, ella no quiso subirse al coche con él. «Voy a ir con Elena», dijo con suavidad, sin mirarlo directamente. Andrés sintió que su corazón se detenía por un segundo. «Camila, puedo llevarte yo». Ella negó con la cabeza. «Prefiero ir con mi hermana», no le dio más explicaciones. Se limitó a agradecerle por todo y se alejó junto a Elena sin mirar atrás.
Andrés se quedó allí, viendo cómo la mujer que siempre creyó que nunca lo dejaría se alejaba sin dudarlo. Sintió, por primera vez en su vida, lo que era estar realmente solo. El tiempo había pasado, y con cada día que transcurría, Camila se sentía más fuerte. No solo físicamente, aunque su tratamiento comenzaba a mostrar resultados y su cuerpo ya no se sentía tan frágil como antes. La verdadera fortaleza que había encontrado estaba en su interior, en una parte de sí misma que Andrés había apagado lentamente con los años, pero que ahora resurgía con una intensidad que jamás había sentido. Había aprendido a escuchar su propio cuerpo, a respetar sus propios límites, a priorizarse por primera vez en su vida. Durante tanto tiempo, había estado atrapada en la idea de que su papel era complacer a los demás, de que su felicidad debía depender de la estabilidad de su matrimonio, de que ser una buena esposa significaba sacrificarse en silencio. Pero ahora entendía que todo eso había sido una mentira que ella misma se había contado para justificar lo injustificable. Elena y sus amigos habían sido su refugio en esos días de cambio. Le recordaban constantemente lo valiosa que era, lo mucho que merecía ser amada y cuidada de la manera correcta. Y sobre todo le recordaban que ya no estaba sola. Sin embargo, Andrés no había desaparecido. No había aceptado la distancia entre ellos. Desde que Camila había salido del hospital, él la había buscado una y otra vez. Al principio, con pretextos simples, mensajes cortos preguntando cómo estaba, llamadas que ella no contestaba. Luego, con insistencia, con visitas inesperadas, con intentos desesperados de demostrar que había cambiado. Camila lo escuchó en varias ocasiones. Lo dejó hablar, lo dejó decir todo lo que tenía guardado, lo dejó explicar cuánto lamentaba lo que había pasado, cuánto deseaba poder retroceder en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Pero con cada palabra que salía de su boca, ella solo confirmaba algo que ya sabía: su arrepentimiento no era suficiente. Una tarde, él la esperó afuera de la casa de Elena. Estaba apoyado en su coche, con el rostro tenso, los ojos cansados. Cuando la vio, se enderezó de inmediato. «Camila, solo dame unos minutos». Ella se detuvo, respiró hondo y finalmente asintió. Andrés se acercó con cautela, como si temiera que ella desapareciera de repente. «Yo no sé cómo hacer que me creas, pero quiero que sepas que he estado pensando en todo. En cada momento, en cada palabra, en todo lo que hice mal». Camila lo miró en silencio. «Sé que no puedo cambiar el pasado», continuó él, con la voz cargada de emoción. «Pero quiero cambiar el futuro. Quiero hacer las cosas bien. Por favor, dame una oportunidad». Camila sintió un peso en el pecho. No era tristeza, no era rabia. Era una sensación de certeza, la certeza de que, sin importar lo que él dijera, nada en su interior cambiaría. Lo miró a los ojos, con una calma que lo descolocó. «Andrés, tú no me perdiste ahora, me perdiste hace mucho tiempo, cuando elegiste tratarme como si no valiera nada». Andrés abrió la boca, pero no encontró respuesta. Camila no sentía rencor, no quería venganza, solo quería seguir adelante. Y esa era la mayor diferencia entre ellos. Él quería arreglar el pasado, pero ella ya no vivía en él. Se giró sin esperar respuesta y entró a la casa. Por primera vez en su vida, se sintió completamente libre. Los días pasaron y con ellos, el peso de los recuerdos de Camila comenzó a transformarse. Antes, cada rincón de su vida estaba marcado por la sombra de Andrés, por la sensación de caminar sobre un suelo frágil, temiendo siempre el momento en que él la menospreciara o hiciera que sus emociones parecieran insignificantes. Pero ahora, por primera vez en años, respiraba con libertad. Se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la casa de Elena. No era un lugar lujoso ni grande, pero tenía algo que nunca había sentido en la casa que compartía con Andrés: paz.
En esas paredes no había gritos, no había silencios. Incómodos, no había la constante presión de ser perfecta para alguien que nunca la valoró. En su nuevo hogar, cada objeto tenía su historia, cada decisión era suya y de nadie más. Las mañanas eran distintas. Se despertaba sin la ansiedad de preparar el desayuno de alguien que ni siquiera se molestaba en agradecerlo. No tenía que medir sus palabras ni fingir que se sentía bien cuando en realidad su cuerpo le pedía descanso. Ahora podía hacer lo que quisiera, sin el miedo de que alguien juzgara cada uno de sus movimientos. El tratamiento continuaba y aunque su enfermedad no tenía cura, su cuerpo respondía mejor de lo que había imaginado. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no tenía miedo. Aprendió a escuchar su propio cuerpo y a darle lo que necesitaba, algo que nunca había hecho antes. Elena estuvo con ella en cada paso del proceso. Sus amigos la rodeaban de cariño y apoyo, y poco a poco, Camila comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. Volvió a leer los libros que Andrés siempre decía que eran una pérdida de tiempo. Retomó la pintura, un hobby que abandonó porque a él le parecía infantil. Se inscribió en un curso de terapia holística, no porque creyera que curaría su enfermedad, sino porque quería explorar todo lo que la hiciera sentir bien consigo misma. El vacío que Andrés dejó no era doloroso. Al contrario, era un espacio que ahora podía llenar con cosas que realmente le hacían feliz. Y eso fue lo que terminó de confirmar algo que siempre había temido admitir. Nunca lo necesitó. Por otro lado, Andrés no tuvo la misma suerte. La primera semana después de que Camila lo dejó, él aún pensaba que todo se solucionaría, que era una fase, que ella volvería, pero con cada día que pasaba sin una llamada, sin un mensaje, sin un rastro de ella en su vida, comenzó a sentir el peso de su propia soledad. Las noches fueron las peores. Durante años se había acostumbrado a tenerla al lado, incluso en los momentos en los que no le prestaba atención. Pero ahora, al girarse en la cama y ver el espacio vacío, sintió un frío que nunca había experimentado antes. En su casa, todo permanecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Camila se había encargado de cada detalle en su vida sin que él siquiera lo notara. Ahora que ella no estaba, la ausencia se hacía insoportable. La casa estaba en desorden, la cocina era un desastre y la sensación de vacío lo perseguía a cada instante. Intentó volver a su rutina, enfocarse en el trabajo, salir con amigos, fingir que nada había pasado, pero nada era igual. Se sorprendió a sí mismo revisando su teléfono a cada rato, esperando un mensaje de Camila que nunca llegaría. El arrepentimiento lo consumía en silencio. Antes, él se sentía poderoso en su relación. Creía que tenía el control absoluto, pero ahora comprendía que el verdadero poder lo había tenido Camila todo el tiempo, porque fue ella quien decidió irse, quien tomó el control de su vida, quien finalmente entendió que merecía más. Una noche, incapaz de soportar la soledad, condujo hasta el apartamento de Elena. Sabía que Camila estaba allí. No sabía exactamente qué diría, pero necesitaba verla, escuchar su voz, intentar arreglar lo que quedaba entre ellos. Se quedó sentado en el coche durante varios minutos antes de bajar. Respiró hondo y caminó hasta la puerta. Justo cuando iba a tocar el timbre, la vio a través de la ventana. Camila estaba sentada en el sofá con una taza de té en las manos. Se veía tranquila, serena, en paz. Y fue en ese momento cuando Andrés entendió la verdad más dolorosa de todas. Ella ya no lo necesitaba. No había rabia en su expresión, ni tristeza, ni resentimiento. Solo había una mujer que había encontrado su propia felicidad lejos de él. Sintió un nudo en la garganta y dejó caer la mano antes de tocar la puerta.
No tenía derecho a interrumpir su nueva vida. Se dio la vuelta y regresó a su auto, sintiendo que por primera vez en su vida había perdido algo irremediablemente. Mientras tanto, Camila cerró los ojos por un momento y sonrió. Era libre y por fin, verdaderamente feliz. La historia de Camila es la historia de muchas personas que sin darse cuenta han vivido atrapadas en una jaula invisible construida por la costumbre, el miedo y la idea errónea de que el amor requiere sacrificio absoluto. Durante años, ella creyó que amar significaba ceder, soportar, aguantar, dar sin recibir nada a cambio. Pensó que su valor como persona estaba ligado a su capacidad de complacer a otro, a su paciencia infinita, a su habilidad para mantenerse en silencio, aun cuando su corazón pedía ser escuchado. Pero la vida le mostró lo contrario de la manera más dura, con su propio cuerpo apagándose, con su alma cansada de esperar algo que nunca llegaría, con la certeza de que seguir así significaba perderse a sí misma para siempre. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la misma posición que Camila, ignorando las señales que nos envía la vida, justificando el desprecio, minimizando el dolor propio, porque creemos que algún día todo mejorará, que si aguantamos un poco, más seremos recompensados? Pero la verdad es que nadie debería tener que mendigar amor, respeto o atención. Nadie debería sentirse obligado a quedarse en un lugar donde se le trata como si su existencia fuera insignificante. Lo más impactante de esta historia no es la enfermedad de Camila, ni siquiera el arrepentimiento de Andrés. Lo que realmente resalta es el proceso interno de transformación que ella vivió. Porque salir de una relación tóxica no es solo alejarse físicamente, no es solo empacar maletas y mudarse de casa. Es romper con una mentalidad, es reconstruirse desde los escombros de lo que una vez se fue. Es aprender a verse con otros ojos, con ojos propios, no con los de quien nos menospreció. Camila pasó años priorizando a alguien que nunca la puso en primer lugar. Y cuando finalmente decidió darse ese lugar a sí misma, cuando entendió que merecía amor y cuidado, pero primero de sí misma, su mundo cambió por completo. No fue un proceso fácil. El dolor de darse cuenta de todo el tiempo perdido, de todas las señales ignoradas, de todas las noches en las que lloró en silencio sin que nadie lo notara, fue intenso. Pero fue también la semilla que la llevó a florecer. El amor propio es un concepto del que se habla mucho, pero que pocos comprenden en su totalidad. No se trata solo de frases motivacionales o de pequeñas acciones para sentirse bien. Es un compromiso diario, una decisión constante de no volver a permitirse menos de lo que merece. Es aprender a poner límites sin sentir culpa. Es saber que decir no también es un acto de amor. Es mirarse al espejo y reconocerse como alguien valioso, digno de ser amado de manera genuina, sin condiciones, sin juegos de poder, sin manipulaciones. Y es aquí donde Andrés representa otra gran lección de vida, porque él, como muchas personas, vivió en la arrogancia de creer que el amor de Camila era eterno, que su presencia era algo garantizado. Nunca la valoró porque nunca pensó que la perdería, pero cuando finalmente entendió el daño que había causado, ya era demasiado tarde. ¿Cuántas veces no caemos en esa trampa, dando por sentadas a las personas que nos rodean, creyendo que siempre estarán allí sin importar cómo las tratemos? No nos damos cuenta de que el amor también se desgasta, que la paciencia tiene un límite, que el dolor acumulado no se disuelve con simples disculpas tardías. Andrés pensó que con unas palabras de arrepentimiento todo se arreglaría, pero el amor no funciona así. El amor no es solo pedir perdón, es demostrarlo con hechos.
es estar presente cuando realmente se necesita, es construir y cuidar cada día, no solo cuando el miedo a la pérdida nos sacude. La soledad de Andrés no es un castigo, es la consecuencia natural de sus propias acciones. Él no perdió a Camila el día que ella se fue, la perdió con cada desprecio, con cada burla, con cada momento en que la hizo sentir pequeña. Y ese es otro recordatorio importante. Las relaciones no se destruyen de un día para otro, se erosionan con el tiempo, con cada acto de indiferencia, con cada palabra no dicha, con cada gesto que apaga poco a poco el fuego del amor. Pero la enseñanza más grande de esta historia no está en la caída de Andrés, sino en el renacer de Camila. Porque ella no solo sobrevivió, no solo se alejó, sino que aprendió a vivir para sí misma. Aprendió que la felicidad no está en ser indispensable para otro, sino en ser suficiente para sí misma. Que el verdadero amor no es aquel que te obliga a sacrificarte, sino el que te hace crecer. Es fácil perderse en la rutina de una relación, en la comodidad de lo conocido, en el miedo a lo desconocido, pero siempre hay una oportunidad para elegir algo diferente. Siempre hay un momento en que podemos decidir dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Camila sonrió al sol naciente porque entendió que cada día era una nueva oportunidad, que la vida le pertenecía, que su historia no terminaba en el sufrimiento, sino en la esperanza de un futuro diferente. Y esa es la mejor lección que cualquiera puede aprender. Siempre podemos escribir un nuevo capítulo, siempre podemos comenzar de nuevo, siempre podemos elegirnos a nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos. ¿Desde qué país nos estás viendo? Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.